William Lancaster se sentó en su amplia oficina de paredes de cristal, con la luz dorada del sol derramándose sobre su escritorio de caoba. En su mano sostenía un sobre blanco impecable, impregnado de perfume y recuerdos. El sello llevaba elegantes iniciales doradas, OH. No necesitaba abrirlo para saber de quién provenía. Su mandíbula se tensó y sus fríos ojos grises se oscurecieron mientras lo observaba durante varios segundos. Cuando finalmente lo rompió, su pulso dio un golpe fuerte. Dentro había una invitación de boda. Olivia Harrington y Charles Montrose lo invitaban cordialmente a celebrar la unión de su amor. Las palabras se grabaron en su mente como ácido. ¿Su amor? Murmuró con amargura, la comisura de su boca torciéndose en una sonrisa seca y sin humor. La mujer que una vez le prometió un para siempre se había marchado sin mirar atrás, y ahora tenía la audacia de invitarlo a su boda. ¿Es algún tipo de broma? Su voz rompió el silencio de la oficina, resonando débilmente contra las paredes cubiertas de premios y símbolos de éxito. Arrojó la invitación sobre la mesa como si lo hubiera quemado. Damon Carter, su amigo más antiguo y socio comercial, la recogió y silbó suavemente. Eso es cruel, amigo, ¿de verdad te invitó a eso? William no levantó la vista. Aparentemente, sí, respondió con un tono tan afilado como el cristal. Damon se recostó en su silla, estudiándolo. Entonces, ¿vas a ir? William soltó una breve risa sin humor. ¿Y hacer qué? ¿Aparecer solo, como el idiota al que dejó atrás? En I pensalo. Damon sonrió con un deje de ironía. Entonces no vaya solo. Lleva a alguien contigo. Alguien que la haga preguntarse qué perdió. William dirigió su mirada hacia el horizonte más allá de la ventana, donde el sol se reflejaba en las torres de cristal. Llevar a alguien, murmuró, mientras la idea empezaba a tomar forma en su mente. Las palabras de Damon tenían lógica, pero él no quería a cualquiera. Si iba a enfrentarse a Olivia de nuevo, debía causar un impacto, algo inolvidable, algo que la hiciera cuestionar cada decisión que había tomado. Esa noche, cuando William salió de su edificio corporativo, el viento peinó su cabello oscuro y perfectamente arreglado. La ciudad vibraba a su alrededor, autos de lujo, luces centelleantes, el aroma de la lluvia mezclado con el humo. Pero su mente no estaba en el presente. Revivía recuerdos de Olivia, su risa, sus mentiras, su traición. El dolor que alguna vez fue agudo ahora se había convertido en determinación fría. Estaba cansado de ser el que perdió. Le mostraría lo que había dejado escapar. Sumido en sus pensamientos, apenas notó a dónde lo llevaban sus pasos, hasta que se encontró cerca de un pequeño restaurante en la esquina de la calle. Allí, sobre el pavimento agrietado, estaba sentada una joven. Su ropa estaba gastada y manchada, sus zapatos casi rotos. Y, sin embargo, había algo en ella que lo hizo detenerse. No estaba pidiendo limosna. Ni siquiera pedía ayuda. Estaba sentada con la espalda recta, el mentón levemente alzado, y la mirada fija en la distancia, con una chispa desafiante que captó su atención. Su rostro, aunque cansado, tenía una belleza innegable, la clase de belleza que no se oculta bajo el polvo ni el agotamiento. Algunos mechones de cabello castaño despeinado caían sobre sus mejillas, y sus manos descansaban entrelazadas sobre su regazo. Sin saber por qué, William se encontró caminando hacia ella. Sus zapatos pulidos se detuvieron a centímetros de sus pies descalzos. Habló con su tono habitual, calmado y distante. ¿Necesitas dinero? La mujer levantó la vista lentamente, sus ojos eran penetrantes, no suplicantes, no débiles, sino desafiantes. ¿Qué es esto?, preguntó con voz baja pero firme. ¿Un experimento social? Haces preguntas, finges interés y luego me tiras un billete para sentirte mejor contigo mismo. Las cejas de William se alzaron ligeramente. Nadie le hablaba así. No en años. Por un instante, casi sonrió. No es un experimento, dijo con frialdad. Solo una oferta. Ella ladeó la cabeza, sus labios curvándose con una leve ironía. ¿Una oferta? Eso es nuevo. ¿Qué clase de oferta hace un hombre de traje a una mujer sentada en la acera? William mantuvo las manos en los bolsillos, su tono sereno pero firme. Quiero que me acompañes a un evento. Por una noche. Serás bien pagada, más de lo suficiente para cambiar tu vida. Por un momento, ella no dijo nada, solo lo observó, buscándole los ojos. Luego soltó una risa suave, llena de incredulidad y sarcasmo. ¿Cambiar mi vida?, repitió, negando con la cabeza. ¿Siempre hablas así? Como un salvador sacado de una mala película. Sintió una punzada de irritación, pero también curiosidad.
Solo tienes que presentarte, verte hermosa y comportarte como si pertenecieras allí. Ella arqueó una ceja, las comisuras de su boca temblando. Ah, así que quieres que sea tu adorno decorativo por una noche. Su mandíbula se tensó levemente. Si no te interesa, buscaré a otra persona. Esta vez, ella rió de verdad, una risa profunda que resonó por la calle. No te gusta que te desafíen, ¿verdad? Dijo suavemente. Luego, poniéndose de pie, se sacudió el polvo de la falda y dio un paso hacia él. Su voz bajó lo suficiente como para hacerlo dudar. De acuerdo. Lo haré. William parpadeó, sorprendido. Así de simple. Ella sonrió con un brillo en los ojos que no pudo descifrar. No tea, Alex. Solo tengo curiosidad. Frunció el ceño. ¿Curiosidad por qué? Ella sostuvo su mirada con una tranquila rebeldía. Por ver hasta dónde puede llegar un hombre como tú. Por un momento, William no dijo nada. El ruido de la ciudad se desvaneció detrás de ellos. No sabía por qué se había detenido frente a ella. No sabía por qué sus palabras lo habían afectado más de lo que deberían. Pero mientras ella permanecía allí, desafiante y enigmática, sintió que algo dentro de él cambiaba. ¿Quién era esa mujer? A la mañana siguiente, el sol se derramaba sobre la ciudad como oro líquido, deslizándose sobre los autos relucientes y las torres de cristal. En el asiento trasero de un elegante sedán negro, Isabella permanecía en silencio junto a William Lancaster. El zumbido del motor era el único sonido entre ellos, pero el aire estaba cargado de una tensión no dicha. William mantenía la vista en la carretera, aunque su mente vagaba hacia la mujer a su lado. Ella había aceptado su oferta sin dudar, sin hacer preguntas, sin miedo, sin curiosidad, solo con un silencio sereno y calculador. Eso lo inquietaba. La mayoría intentaba impresionarlo. Ella era la primera que no parecía impresionada. Ni siquiera quieres preguntar a dónde vamos, dijo finalmente, con un tono casual pero curioso. Isabella giró la cabeza hacia él, con una leve sonrisa en los labios. A algún lugar caro, supongo. Su voz tenía una calma divertida, como si lo estuviera provocando. William alzó una ceja. No toda curiosidad. Ella se encogió de hombros. ¿Debería? Ya pareces un hombre que cree poseer el mundo. Dudo que el lugar al que me llevas sea peligroso. Él la miró de reojo, sorprendido por su falta de temor. No le temes a nada, ¿verdad? Ella soltó una risa suave, baja y melódica. Cuando lo has perdido todo, el miedo deja de tener sentido. El coche se detuvo frente a un edificio blanco y elegante, con escaleras de mármol y puertas doradas. William bajó primero y le sostuvo la puerta. Bienvenida al Le Reve Salón, dijo en voz baja. Estás a punto de convertirte en alguien nueva. Isabella dudó apenas un instante, luego bajó, sus viejos zapatos resonando sobre el mármol. Dentro. El air olio perfume y flores frescas. Estilistas vestidos de negro se apresuraron a saludar a William con sonrisas nerviosas. Quiero una transformación completa, ordenó con firmeza. Cabello, maquillaje, vestido, todo. La jefa de estilistas, una mujer alta con mechones plateados, asintió con entusiasmo. Por supuesto, señor Lancaster. Señaló hacia Isabella. La cuidaremos bien. Isabella se volvió hacia William, con una mirada tranquila pero burlona. ¿Seguro que no quieres cambiar de idea? Tal vez no soy el proyecto adecuado para ti. William cruzó los brazos, su voz estable. No eres un proyecto. Solo interpreta el papel por una noche. Ella sonrió con ironía. El papel de tu distracción perfecta, no. Él no respondió. Simplemente la observó desaparecer detrás de las cortinas del salón, seguida por un pequeño ejército de estilistas. La puerta se cerró suavemente, dejándolo en la sala de espera. Por primera vez en mucho tiempo, William se sintió inquieto, no le gustaba esperar. No le gustaban las sorpresas. Y aún así, había algo en esa mujer, su desafío, su misterio, que lo hacía querer ver el resultado. Pasaron horas. El zumbido de secadores y risas flotaba a través de las paredes. William miró su reloj, impaciente. Cuando la jefa de estilistas finalmente dijo, «Señor Lancaster, estamos listos», él se levantó de inmediato. Al entrar, su respiración se detuvo un segundo antes de poder evitarlo. La mujer que se volvió hacia él no era la misma que había encontrado en la calle. Su cabello, antes enredado, ahora brillaba como seda, cayendo sobre sus hombros. Su piel, limpia y maquillada con sutileza, irradiaba bajo las luces cálidas del salón.
El vestido azul marino se ceñía elegantemente a su figura, sutil pero imponente. Los tacones alargaban su postura, dándole la elegancia de quien parece haber nacido en la alta sociedad. Pero lo que más lo impactó no fue la transformación, sino su expresión. No parecía sorprendida. No parecía abrumada. Miraba su reflejo con serena familiaridad, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que nunca se perdió, solo estuvo dormida. No parece sorprendida, dijo William en voz baja. Isabella lo miró a través del espejo y sonrió apenas. Porque no lo estoy. Frunció el ceño. Ya has hecho esto antes. Quizás, respondió, girándose hacia él. O quizás solo sé lo que es usar máscaras. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como perfume. Quiso preguntarle más, pero la estilista interrumpió, entregándole un pequeño bolso. Está lista, señorita. William Carraspio, recuperando la compostura. Deberíamos irnos. Al salir, el sol poniente pintaba el cielo en tonos de rosa y ámbar. Las luces de la ciudad empezaban a brillar, reflejándose en la superficie del coche. Isabella subió al asiento con gracia silenciosa, su mirada fija en el horizonte. William se sentó a su lado, intentando descifrarla. ¿De verdad no tienes preguntas?, volvió a decir, casi divertido. Ella sonrió sin mirarlo. Me dirás lo que necesites saber. A su debido tiempo. Él sonrió de lado. ¿Crees que ya me entiendes? No lo creo, dijo en voz baja. Solo observo. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, William se sorprendió robándole miradas a su reflejo en la ventana. Se movía como alguien que pertenecía a ese mundo, el de la riqueza y el poder, pero sus ojos contaban otra historia, una llena de dolor y secretos que él aún no podía nombrar. Cuando finalmente llegaron al gran hotel donde se celebraba la recepción de la boda, fotógrafos y invitados llenaban la entrada. El edificio resplandecía bajo candelabros y luces de hadas. William apagó el motor y la miró una vez más. ¿Lista?, preguntó. Ella lo miró entonces, con ojos tranquilos y firmes. Me trajiste aquí por una razón, William. Démosles algo de qué hablar. Casi sonrió ante eso. Había una confianza en su voz que igualaba a la suya, y por primera vez, no estaba seguro de quién conducía a quién. Al bajar del coche, los flashes de las cámaras estallaron a su alrededor, capturando a la improbable pareja. Las miradas se volvieron hacia ellos, primero con curiosidad, luego con incredulidad. Los susurros se extendieron por el aire, preguntándose quién era la deslumbrante mujer junto a William Lancaster. Pero Isabella no vaciló. Alzó el mentón, su postura impecable, su mirada serena. Cada uno de sus movimientos exhalaba elegancia y desafío silencioso, y en ese instante, ni siquiera William pudo apartar la vista. La había traído para provocar celos en su ex, pero mientras caminaban juntos hacia el resplandor dorado del salón, un pensamiento resonó en su mente como advertencia: ella no era una mujer común. El salón brillaba como un sueño tejido en oro. Candelabros de cristal caían del techo, dispersando destellos sobre cortinas de terciopelo y pisos de mármol pulido. Una suave melodía flotaba en el aire, violines y piano entrelazados en un vals hecho para la perfección. Los invitados, vestidos con elegancia, se deslizaban por la pista. Sus risas eran medidas, sus sonrisas ensayadas. Era el tipo de lugar donde las apariencias lo eran todo y la sinceridad, un lujo que nadie podía permitirse. Y entonces, todo se detuvo. Cuando William Lancaster entró, todas las miradas se volvieron hacia él. Su nombre tenía peso en ese mundo, la gente lo susurraba con admiración o envidia, pero nunca con indiferencia. Sin embargo, esa noche no era solo William quien captaba la atención, sino la mujer que lo acompañaba. Isabella se movía a su lado como si hubiera nacido para ese escenario. Su vestido azul marino brillaba bajo los candelabros, cada paso medido, cada respiración controlada. Aunque alguna vez durmió bajo el cielo abierto, esa noche caminaba entre la élite como si el mármol bajo sus pies reconociera su valor. Los susurros comenzaron al instante, extendiéndose por la multitud como una ola. ¿Quién es ella? ¿Viste su vestido? Es impresionante, pero nunca la he visto antes. Y luego, más bajo, es la nueva prometida de William. Al otro extremo del salón, Olivia se quedó inmóvil en medio de una conversación. Sus dedos perfectamente cuidados se apretaron alrededor de la copa de champán mientras su sonrisa vacilaba. Sus ojos se entrecerraron, el impacto apenas oculto tras una máscara de cortesía social. William siempre había sido meticuloso, incluso predecible, y sin embargo, ahí estaba, llegando con una mujer misteriosa que parecía salida de un sueño. A su lado, Damen,
El hombre que ella había elegido sobre William siguió su mirada, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Es ese? William. La voz de Olivia fue plana, controlada. Sí. Y al parecer, no está solo. La orquesta seguía tocando, pero la música ya no importaba. Cada paso que William e Isabella daban resonaba como un trueno en medio del silencio de la envidia. Al llegar al centro del salón, un camarero se acercó con copas de champán. William tomó dos y le ofreció una a Isabella. Ella la aceptó con elegancia, sus dedos rozando los de él por un instante fugaz. El contacto fue breve, casi accidental, pero lo bastante eléctrico para detenerlos a ambos. Todos están mirando, susurró Isabella, divertida pero tranquila. William sonrió con arrogancia. Déjalos. Ese es el objetivo. Sus ojos se desviaron hacia Olivia, que se acercaba con una sonrisa calculada. Veo que tu ex lo notó. Bien, respondió William, su voz baja, casi un gruñido. Démosle un espectáculo. Los tacones de Olivia resonaron con fuerza contra el mármol al acercarse. William lo saludó con una voz dulce pero tensa. No esperaba verte esta noche. Él sonrió, la máscara perfecta del encantó. Bueno, invitaste a media ciudad. Supuse que eso me incluía. Su mirada se desvió hacia Isabella, analizándola de arriba abajo, buscando defectos, sin encontrar ninguno. ¿Y quién podría ser ella? Antes de que William respondiera, Isabella extendió su mano con una sonrisa elegante. Isabella. La acompañante de William esta noche. La pausa antes de la última palabra fue intencionada, educada, pero con una sutileza que dejó a Olivia momentáneamente desequilibrada. Acompañante, repitió Olivia, con una voz dulce pero afilada. ¡Qué encantador! Tienes una presencia impresionante, Isabella. Gracias, respondió Isabella con suavidad, su tono sereno, imperturbable. Tienes un lugar precioso. Debió tomar meses planearlo. Olivia forzó una sonrisa tensa. Sí. La perfección requiere tiempo. La tensión entre ellas era palpable, como seda estirada hasta el límite. Los invitados empezaron a mirar nuevamente, percibiendo la guerra silenciosa tras las sonrisas corteses. William permanecía junto a Isabella, cada centímetro del orgulloso y sereno millonario, pero algo en su interior se agitaba, una admiración inesperada. Isabella no solo interpretaba su papel, lo dominaba. Damien se acercó entonces, extendiendo una mano hacia William. Ha pasado tiempo, viejo amigo, dijo con un tono amable pero distante. William estrechó su mano con calma. Así es. La mirada de Damien se dirigió a Isabella, una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Y tú eres? Ella está conmigo, respondió William antes de que Isabella hablara, su voz cargada de una tranquila posesión. Damien sonrió, aunque sus ojos delataron desconcierto. Ya veo. Bueno, sabes cómo causar una impresión. Intercambiaron cortesías vacías, esas que no dicen nada pero esconden todo. La risa de Olivia sonaba forzada, la cortesía de Damien ensayada. Y en el centro de todo, Isabella, serena, elegante, intocable. Cuando Olivia finalmente se disculpó, su compostura se quebró por apenas un instante. Disfruta la noche, William. Estoy segura de que será memorable. Al alejarse, William exhaló, dejando escapar la tensión. Isabella lo miró con una leve sonrisa. Entonces, dijo con ligereza, esa era la reacción que querías. Él la observó, estudiando cada rasgo, la curva de sus labios, el desafío en su mirada. Más o menos, murmuró. Bien, dijo ella suavemente, tomando un sorbo de champán. Entonces he cumplido mi parte. Pero William no podía apartar la vista. Había algo en la manera en que ella se mantenía firme en aquel mundo de apariencias, inalterable, sin disculpas, que lo desconcertaba. No pertenecía allí, y aún así, encajaba perfectamente. A medida que la noche avanzaba, los susurros crecían, la música se intensificaba. Todos querían saber quién era ella, de dónde venía, cómo la había encontrado William. Pero nadie se atrevía a preguntarlo. Solo observaban, al millonario y a la mujer misteriosa que había capturado todas las miradas del salón. Y mientras ambos danzaban bajo la luz dorada, William pensó algo que no esperaba. Por primera vez desde que Olivia se fue, ya no estaba fingiendo, la orquesta cambió a un ritmo más lento, una melodía conmovedora y tierna que parecía surgir de un sueño olvidado. Los candelabros se atenuaron ligeramente, envolviendo el salón en una suave neblina dorada. Las risas se desvanecieron en murmullos mientras las parejas se deslizaban hacia el centro, moviéndose con sincronía elegante.
William permanecía al borde del salón, su copa intacta, su mente lejos del murmullo a su alrededor. ¿Te gustaría bailar? La voz de Isabella rompió sus pensamientos, suave, serena, pero sorprendentemente segura. Por un instante, él no respondió, solo la observó como si intentara descifrar el significado oculto en sus ojos. Luego, con una leve sonrisa que apenas curvó sus labios, dejó su copa a un lado y extendió la mano. Estás llena de sorpresas, Isabella. Ella tomó su mano sin dudar. Eso me han dicho. En el momento en que sus palmas se tocaron, una corriente invisible se encendió entre ellos. William la condujo hacia la pista, su mano descansando con suavidad en su cintura, la de ella sobre su hombro. La música creció, cuerdas suaves, una nota de piano que parecía contener la respiración. Comenzaron a moverse, lentamente al principio, como si probaran el ritmo del otro. Para un hombre que vivía del control, William se dio cuenta de lo fácil que era dejarse arrastrar por su presencia. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, no ensayados como los de las damas a su alrededor, sino naturales, sin esfuerzo. No bailaba para impresionar, bailaba para sentir. Bailas como si lo hubieras hecho 1000 veces, murmuró él. La mirada de Isabella se alzó hacia la suya. Y tú sostienes a las personas como si temieras perderlas. Sus palabras lo tomaron por sorpresa. Su mandíbula se tensó levemente, pero no respondió. En su lugar, la giró con suavidad. La luz se reflejó en la curva de su cuello y en el brillo tenue de su vestido. A su alrededor, la sala se difuminó en colores, oro, marfil y el azul profundo de su vestido. La multitud desapareció, solo quedaba el latido de ella contra su pecho y el susurro de la música entre ambos. Por un instante, William olvidó por qué la había traído allí. Olvidó a Olivia, los murmullos, las cámaras. Solo vio a esa mujer misteriosa que había entrado en su vida desde las sombras y, de algún modo, había hecho que todo lo demás dejara de importar. Desde el otro lado del salón, Olivia observaba con una sonrisa cortés que no alcanzaba sus ojos. Cada movimiento, cada mirada compartida entre ellos, le dolía como una traición, aunque ella había sido quien lo dejó. Damien se inclinó hacia ella, murmurando algo que no escuchó. Su mirada no se apartó de William. Quería parecer indiferente, pero los celos, fríos y corrosivos, se retorcían silenciosamente en su interior. Creía conocer a William mejor que nadie, pero la manera en que miraba a esa mujer, nunca había visto esa expresión antes. No era rabia ni fingimiento, era algo peligrosamente cercano a la admiración. ¿Quién es realmente?, susurró Olivia para sí misma. Cuando el baile llegó a su fin, la música se desvaneció en silencio. William no se apartó de inmediato. Su mano permaneció en la espalda de ella, la de Isabella aún descansaba en su hombro. No era romance, era conexión. Algo no dicho, pero innegable. Eres bueno fingiendo, dijo Isabella en voz baja, rompiendo el momento. Él la miró, con una leve sonrisa. ¿Fingiendo? Sí, respondió ella, sosteniendo su mirada. Llevas bien tu máscara, señor Lancaster. Frío, encantador, intocable. Pero debajo, aún hay alguien que siente. Sus palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Había pasado años perfeccionando el arte de la indiferencia, levantando muros tan altos que ni la verdad podía escalarlos. Y aún así, allí estaba ella, una desconocida, viendo a través de cada capa como si fueran cristal. Él rió suavemente, ocultando su incomodidad tras un toque de humor. Ten cuidado, Isabella. Podrías empezar a sonar como si te importara. Ella inclinó ligeramente la cabeza, su sonrisa enigmática. Tal vez solo noto cosas que otros prefieren ignorar. Antes de que él pudiera responder, una voz familiar los interrumpió. William, dijo Olivia, su tono dulce pero con filo. No sabía que estabas tan comprometido con entretener a tus invitadas esta noche. William se giró, su expresión inmediatamente compuesta. Olivia saludó con frialdad. Disfrutando la velada. Muchísimo, respondió ella. Sus ojos se movieron hacia Isabella, su sonrisa volviéndose más afilada. Tienes una acompañante encantadora. Debo admitir que estoy impresionada. Isabella sonrió con cortesía. Qué amable de su parte. Oh, por favor, no me malinterpretes, continuó Olivia, su voz tan suave como el veneno. Es reconfortante ver a William tan caritativo. El golpe fue sutil, pero claro. La mandíbula de William se tensó. Antes de que él pudiera responder, Isabella habló, con un tono sereno pero cortante. Tiene razón, dijo en voz baja. Él es caritativo. Pero no en el sentido que usted imagina. A veces,
la verdadera bondad no consiste en dinero, sino en darle a alguien una razón para mantenerse en pie. La expresión de Olivia vaciló por un instante, la ofensa impactando justo en el blanco. Se recuperó enseguida, forzando una risa frágil. Muy bien dicho. Al alejarse, William exhaló lentamente. No tenías que hacerlo, murmuró. Isabella se encogió de hombros con ligereza. Lo sé. Pero a veces personas como ella necesitan que les recuerden que el mundo no gira a su alrededor. Él la miró, medio sonriendo a pesar de sí mismo. Eres peligrosa, ¿lo sabías? Ella sostuvo su mirada con tranquila firmeza. No. Solo sincera. Permanecieron un momento en silencio, mientras el murmullo regresaba al salón. William la observó, dándose cuenta de algo inquietante. La había traído para interpretar un papel, pero en algún punto de la noche, la actuación comenzó a confundirse con la realidad. Presumir a su nuevo prometido se había vuelto en su contra. William no había venido a rogar ni a presumir, había venido a demostrarle que ya no la necesitaba. Y lo había hecho acompañado de una mujer que irradiaba una fortaleza tranquila que Olivia jamás podría imitar. Sus dedos se cerraron alrededor de la copa mientras murmuraba entre dientes: «Veamos cuánto dura esa fachada, William». Porque en el mundo de Olivia, las apariencias eran armas, y ella aún no había terminado de luchar. La noche aún era joven, pero el salón de baile comenzaba a transformarse. Las risas eran más fuertes, la música más aguda y el vino más atrevido. Bajo los relucientes candelabros, cada conversación ocultaba un motivo, cada sonrisa disfrazaba una envidia silenciosa. Era el tipo de mundo que William Lancaster conocía demasiado bien, uno que se alimentaba de apariencias, secretos y poder. Desde el otro lado del salón, los ojos de Olivia nunca se apartaron de él. Reía cuando debía hacerlo, sonreía cuando le hablaban, pero bajo su calma pintada se gestaba una tormenta. Observaba a Isabella deslizarse con elegancia entre los invitados, hablando con suavidad, sonriendo con cortesía, moviéndose con la soltura de quien ha vivido muchas vidas. Cada gesto hacía que el pecho de Olivia se tensara. ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo podía robarle el protagonismo en un lugar que antes le pertenecía por completo? Inclinándose hacia su amiga en la mesa, Olivia susurró: «Hazme un favor». Su voz era baja, melosa pero venenosa. «Averigua todo lo que pueda sobre ella. Nombre, pasado, lo que sea». La amiga, una socialité de mirada astuta y amante del escándalo, asintió enseguida, saboreando la promesa de un nuevo chisme. Consideralo hecho. Mientras la mujer desaparecía entre la multitud, los dedos de Olivia golpeaban rítmicamente el mantel. Su sonrisa regresó, pero su mente vagaba lejos. Quería creer que Isabella no era más que un rostro bonito que William había encontrado para provocarle celos. Pero había algo en la serenidad de aquella mujer, en su tranquila rebeldía, que resultaba peligroso. No era solo belleza, era presencia. Y Olivia la detestaba por ello. Mientras tanto, William permanecía junto a la barra, sosteniendo un vaso de bourbon que apenas había probado. Su mirada regresaba una y otra vez a Isabella. Ella reía suavemente ante algo que un invitado mayor había dicho, su postura impecable, su expresión amable pero contenida. No se aferraba a él, no se exhibía, no intentaba demostrar nada. Simplemente existía. Y de algún modo, eso atraía más miradas que todas las demostraciones de Olivia juntas. Tomó un sorbo lento, el whisky ardiendo en su garganta. «¿Qué estás haciendo, Lancaster?», pensó. Esto no es parte del plan. El plan había sido simple: aparecer con una mujer tan impactante, tan inesperada, que Olivia comprendiera lo que había perdido. No había planeado ver más allá del papel de Isabella. No había esperado notar la inteligencia silenciosa en sus ojos, ni la tristeza sutil que habitaba en su sonrisa. «Estás mirando», lo interrumpió una voz en tono burlón. William parpadeó y se giró. Isabella estaba a su lado, sosteniendo su propia copa de champán. «Ah, sí», respondió él, ocultando sus pensamientos tras una sonrisa. «Y mucho», dijo ella, arqueando una ceja. «Podrías hacer que la gente piense que realmente te gusto». Él rió por lo bajo. Tal vez me gustas. Su expresión vaciló apenas un segundo, lo suficiente para delatar sorpresa. «Cuidado», murmuró. «Coquetear con la mujer que contrataste por despecho suena complicado». Él ladeó la cabeza. «¿Quién dijo que esto es por venganza?». Ella sonrió levemente. «No hacía falta que lo dijeras. Se te nota en la cara». Su capacidad para leerlo con tanta facilidad lo inquietaba. Nadie le hablaba así, ni sus socios, ni sus amigos, ni siquiera Olivia.
Era como si Isabella pudiera ver a través de la armadura que él había construido con tanto esmero. Antes de que pudiera responder, la multitud cerca del escenario estalló en aplausos. Olivia estaba allí, micrófono en mano, con una sonrisa radiante y controlada. Damas y caballeros, comenzó, su voz clara y firme, gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer celebrar el amor, la amistad y las segundas oportunidades. Las últimas palabras fueron una daga envuelta en seda, y William la sintió profundamente. Los ojos de Olivia se desviaron hacia él por un breve instante antes de continuar. Antes de pasar a la cena, me gustaría proponer un pequeño juego. Algo ligero, solo por diversión. Los invitados murmuraron, interesados. La sonrisa de Olivia se amplió. Haremos preguntas sencillas sobre los acompañantes, parejas, amigos. Veamos cuántos se conocen realmente. William se tensó. Era un viejo juego de sociedad, pensado para entretener, pero en las manos equivocadas podía volverse cruel. Y el brillo en los ojos de Olivia dejaba claro que eso era exactamente lo que buscaba. Ella avanzó un paso. ¿Por qué no comenzamos con William Lancaster y su encantadora invitada? El reflector se centró en ellos. Las conversaciones se apagaron. Isabella dejó su copa sobre la mesa, su expresión serena. La voz de Olivia goteaba dulzura falsa. William, ¿quieres contarnos cómo se conocieron? Él dudó apenas un segundo antes de sonreír con soltura. De la forma más inesperada. Digamos que, fue el destino quien nos presentó. Los invitados rieron, curiosos. Olivia no se dio por vencida. Qué romántico, dijo. Y dime, Isabella, querida, ¿a qué te dedicas? No creo que nos hayamos conocido antes. Hubo un breve silencio. William se preparó para intervenir, pero Isabella habló antes. Estoy entre cosas en este momento, respondió con calma. La vida ha sido impredecible. Pero esta noche, supongo que solo soy alguien disfrutando de una hermosa velada. Su sinceridad desarmó a todos. El público murmuró, algunos impresionados, otros intrigados. La sonrisa de Olivia titubeó, su intento de humillarla se desvaneció sin efecto. Bueno, dijo con tono forzado, llevas la imprevisibilidad con estilo. Gracias, replicó Isabella con gracia tranquila. Es un don que la vida nos da cuando nos quita todo lo demás. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que sus palabras calaran más hondo que cualquier ofensa. Los ojos de William se detuvieron en su perfil, una ligera sensación de orgullo encendiéndose en su interior. No solo había sobrevivido al ataque sutil de Olivia, lo había transformado en algo poderoso. Cuando los aplausos se extendieron entre los invitados, Olivia soltó una risa tensa para disimular su derrota. Bueno, eso fue revelador. William se inclinó hacia Isabella, su voz apenas un susurro. Recuérdame no subestimarte nunca. Ella sonrió, sin apartar la vista de Olivia. Ya lo hiciste. La orquesta retomó su melodía, las risas regresaron y el momento pareció disolverse, pero el cambio era evidente. Los murmullos ya no giraban en torno a la noche perfecta de Olivia, sino alrededor de la misteriosa mujer que la había eclipsado sin esfuerzo. Y mientras William la observaba moverse entre la multitud, radiante bajo los candelabros, sintió algo que no había sentido en años: admiración, mezclada con algo peligrosamente parecido al deseo. La noche se desvanecía lentamente en la memoria, pero sus ecos se aferraban con obstinación a la mente de William. Incluso cuando el sol de la mañana se filtraba a través de las paredes de vidrio de su ático, la imagen de Isabella bajo las arañas de cristal se negaba a desaparecer. Sentado en su mesa del comedor, con el café intacto enfriándose a su lado, sus pensamientos se enredaban entre la lógica y algo peligrosamente parecido al anhelo. La ciudad se extendía ante él, acero, luz y distancia, pero ni siquiera su inmensidad lograba silenciar la pregunta que lo perseguía: ¿quién era ella realmente? Había enfrentado a rivales empresariales despiadados, inversionistas arrogantes y guerras interminables en juntas directivas, pero ninguno lo había perturbado tanto como la tranquila rebeldía de aquella mujer misteriosa. Cada palabra que decía, cada mirada que daba, tenía capas que él no podía descifrar. No era solo su belleza, era el peso detrás de su silencio, como si cada sonrisa escondiera una historia que no estaba destinada a él. El agudo zumbido de su teléfono rompió sus pensamientos. Contestó sin mirar el nombre. Lancaster, dijo una voz familiar, Damon Carter, su amigo más antiguo. Has vuelto a salir en primera plana. Los ojos de William se entrecerraron. ¿Y ahora qué? Tú y tu acompañante misteriosa, respondió Damon con una risa. La boda de Olivia quizás fue suya en el papel, pero socialmente,
tú te robaste el espectáculo. Todos preguntan quién es ella. Algunos piensan que es modelo, otros creen que es una nueva socia de negocios. Incluso escuché a un tipo jurar que es realeza escondida bajo un alias. William se recostó en su silla, frotándose la sien. No están tan equivocados con esa última. Oh, El tono de Damien cambió, curioso. ¿Empiezas a creer que oculta algo? Lo sé, respondió William con frialdad. Pero no puedo decir si es peligroso, o simplemente doloroso. Hubo un silencio al otro lado. Luego Damien habló con voz más baja. ten cuidado, Will. Suenas como un hombre que empieza a involucrarse emocionalmente. William soltó una risa sin humor. ¿Crees que soy tan imprudente? No imprudente, respondió Damien. Humano. La llamada terminó, dejando tras de sí un eco incómodo de verdad. William se apartó de la mesa y caminó hacia la ventana. Odiaba la incertidumbre, odiaba no tener el control. Sin embargo, ahí estaba, atraído por una mujer que había aparecido de la nada, hablaba en acertijos y se había desvanecido en sus pensamientos como humo. Al otro lado de la ciudad, en una suite iluminada por la luz de la mañana, Olivia se encontraba con un desasosiego distinto. Su desayuno permanecía intacto, su reflejo en el espejo impecable pero frío. Los acontecimientos de la noche anterior aún ardían en su pecho, la forma en que la gente había mirado a Isabella, la suavidad en los ojos de William cuando hablaba con ella. Eso no debía haber ocurrido. Su amiga, la misma a la que había enviado a investigar, llegó puntual, los tacones resonando sobre el mármol. ¿Y bien?, preguntó Olivia, su tono sereno pero los dedos inquietos sobre la mesa. La mujer vaciló. No encontré mucho. No hay registros oficiales, ni antecedentes, ni conexiones. Es como si no existiera. La mandíbula de Olivia se tensó. Todo el mundo existe en algún lugar. Inténtalo de nuevo. Hay algo más, dijo su amiga, bajando la voz. Escuché a algunos invitados decir que mencionó haber estado en este mundo antes. Tal vez solía ser alguien importante. Tal vez cayó en desgracia. Los ojos de Olivia se agudizaron. O tal vez está escondiéndose de algo. Se apartó de la ventana, una sonrisa fría formándose en sus labios. Si William cree que puede pasear a una mujer misteriosa frente a mí para demostrar un punto, se equivoca. Nadie entra en mi círculo sin que yo sepa quién es. Mientras hablaba, su mano se movió hacia el teléfono. Quiero una investigación completa. Cada nombre, cada conexión, cada fantasma de su pasado. No me importa cuánto cueste. Mientras tanto, Isabella permanecía en el silencio de su habitación de hotel, su reflejo desnudo, despojado del glamour de la noche anterior. Se observó en el espejo, a la mujer en que se había convertido y a la que había enterrado. El vestido que había usado descansaba cuidadosamente doblado sobre la silla, pero los recuerdos que cargaba eran pesados. Durante un largo rato, no se movió. Luego, guiada por el instinto, tomó su pequeño bolso y sacó un teléfono, otro, más viejo, imposible de rastrear. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla antes de escribir un breve mensaje. Está empezando a sospechar. La respuesta llegó segundos después. Déjalo. Podría funcionar a nuestro favor. Su corazón se hundió al leer esas palabras. A nuestro favor. Ya no estaba segura de quién era ese nuestro. El plan que había puesto en marcha hacía tiempo comenzaba a deformarse en algo irreconocible. Había entrado en el mundo de William por una razón: exponer a Olivia, recuperar la verdad por la que su padre había muerto. Pero no había esperado que William la mirara de esa forma, ni que hablara con una ternura que desarmaba sus defensas. Su mente susurró: no olvides por qué estás aquí. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Por un momento pensó en fingir que no estaba allí, pero algo le dijo que era él. William nunca esperaba demasiado por respuestas. Cuando abrió la puerta, él estaba allí, con su traje impecable, expresión indescifrable y mirada intensa. ¿Puedo pasar?, preguntó. Ella se hizo a un lado sin decir nada. Él entró, observando la habitación, su sencillez, la falta de desorden, el extraño orden que no coincidía con la historia que ella había contado sobre vivir en la calle. No pierdes el tiempo, ¿verdad?, dijo ella en voz baja. Él se volvió hacia ella. No me gusta fingir. Ella cruzó los brazos. A mí tampoco. Por un instante permanecieron en silencio, el aire tenso entre ambos. Luego William habló, bajo pero firme. Estás ocultando algo, Isabella. Y ya terminé de fingir que no lo noto. Ella sostuvo su mirada, serena pero distante.
Y sí lo estoy. Él dio un paso hacia ella, lo bastante cerca para que sintiera el calor de su aliento. Entonces dime por qué. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión no vaciló. Porque algunas verdades destruyen todo lo que tocan, dijo con suavidad. Y quizá no estoy lista para verte destruido también. William la miró, atrapado entre la ira y la confusión, el pulso golpeándole en los oídos. ¿Crees que me estás protegiendo? Creo que protejo lo que queda de mí, susurró ella. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y dolientes. Y por primera vez, William comprendió algo aterrador. No solo quería saber quién era Isabella. Quería entender por qué dolía. La habitación quedó en silencio tras las últimas palabras de Isabella, el aire cargado de una emoción que William no podía nombrar. La miró durante varios segundos que parecieron minutos, buscando en su rostro la verdad que ella se negaba a decir. Ella permaneció inmóvil, como si cualquier signo de debilidad pudiera hacer que su mundo se derrumbara. Finalmente, él habló, en voz baja, pero con un filo en cada palabra. Los secretos siempre encuentran la luz del día, Isabella. Lo quieras o no. Ella sostuvo su mirada sin pestañear, pero él notó el leve temblor en sus manos. Entonces quizá la luz del día no es donde pertenezco, susurró. Algo en esa frase quebró su compostura. William no estaba acostumbrado a sentir lástima, y mucho menos empatía, pero en ese momento sintió ambas. Quiso preguntarle qué significaba, qué había vivido, de qué huía, pero ella se giró, alejándose hacia la ventana, dándole la espalda. La luz dorada de la mañana rozaba su silueta, iluminando la tragedia silenciosa en su postura. No necesito tu compasión, dijo suavemente, casi para sí misma. Solo, no busques lo que ya está perdido. La observó durante un largo momento antes de asentir. Bien, dijo al fin, aunque la palabra le supo a mentira. Si eso es lo que quieres. Cuando salió de la habitación, sus pasos resonaron en el pasillo, medidos, controlados, pero sus pensamientos estaban lejos de serlo. Cada paso profundizaba su determinación. Fuera lo que fuera que Isabella ocultaba, iba a descubrirlo. Ya no por sospecha, sino por algo mucho más personal, la necesidad de entenderla. Esa tarde, William se encontraba en su oficina, con la ciudad extendiéndose más allá de los altos ventanales. El horizonte brillaba, pero su atención estaba fija en la laptop frente a él. Había llamado a su investigador más confiable, Richard Hale, un hombre conocido por encontrar lo que otros no podían. Quiero que investigues a alguien, dijo William con voz baja. Su nombre es Isabella. Sin apellido, sin registros, nada. Pero necesito saberlo todo, de dónde vino, quién es y qué está escondiendo. Richard arqueó una ceja. Eso es bastante vago, incluso para ti, ninguna pista. Solo su rostro, respondió William con el tono tenso. Y algo me dice que eso será suficiente. Richard asintió, profesional pero intrigado. Comenzaré de inmediato. William se recostó en su silla, mirando por la ventana. Sabía que lo que hacía no era justo, invadir el pasado de alguien que le había rogado que no lo hiciera, pero la justicia nunca había sido su punto fuerte. Se lo justificaba llamándolo protección. Si ella estaba en peligro, necesitaba saberlo. Si el peligro era ella, necesitaba estar preparado. Pasaron los días. La ciudad seguía su ritmo, reuniones, fiestas, murmullos, pero William se encontraba inquieto. Pensaba en Isabella constantemente, su voz, sus ojos, la forma en que lo miraba como si le recordara un mundo al que alguna vez perteneció, pero que ya no podía tocar. Y sin embargo, bajo todo eso, algo más oscuro latía, una sensación de que ella estaba conectada con su propio pasado de maneras que aún no podía comprender. Cuando Richard finalmente regresó con un expediente, la expresión en su rostro bastó para decirle a William que aquello no sería sencillo. La encontré, dijo Richard en voz baja, dejando una carpeta sobre el escritorio. O mejor dicho, encontré quien solía ser. William abrió la carpeta. Lo primero que vio fue una fotografía, una antigua gala benéfica de hace 5 años. En una esquina de la imagen aparecía una joven con un vestido plateado, riendo, radiante, inocente. Era Isabella, pero más joven, más suave. Debajo de la foto había un nombre, Isabella Hayes, hija de Jonathan Hayes, fundador de Hayes y Carter Industries. La respiración de William se detuvo. Ese nombre, Carter Industries, pertenecía nada menos que a Damon Carter, su mejor amigo y aliado de la familia de Olivia. Pasó las páginas. Informes, transacciones, recortes de periódico, todos contaban la misma historia, una familia poderosa destruida de la noche a la mañana por un escándalo, traición y deudas.
Jonathan Hayes había sido acusado de malversación y fraude, despojado de todo, y hallado muerto semanas después bajo circunstancias poco claras. Y entre la lista de empresas que se habían beneficiado del colapso de Hayes y Carter Industries había un nombre que le heló la sangre: Lancaster Holdings. El suyo miró los documentos, la garganta seca, sintiendo el golpe de la realización. Su imperio se había levantado, en parte, sobre las ruinas del de ella. Cerró la carpeta lentamente, con las manos temblando. ¿Ella lo sabe?, preguntó, apenas audible. Richard Dudo. Debe saberlo. Si no te conoce directamente, al menos conoce tu apellido. Lancaster fue una de las compañías que compró los activos tras la muerte de su padre. William se recostó en su silla, su rostro una mezcla de incredulidad y culpa. Algo se retorcía dolorosamente dentro de él. Las piezas empezaban a encajar, su hostilidad, su secreto, la tristeza en su mirada cada vez que lo observaba. Ella no había entrado en su vida por casualidad. Lo había hecho por elección. ¿Pero por qué? ¿Venganza? ¿Justicia? O algo completamente distinto? Esa noche, William se quedó solo en su estudio, con el fuego crepitando suavemente. La carpeta yacía abierta a su lado. Tomó la vieja fotografía, observando su rostro más joven. No había rastro de la mujer fría y contenida que conocía ahora, solo luz y promesa. ¿Cómo caíste tan bajo?, murmuró. ¿Y por qué regresar a mí, de entre todos? Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Olivia apareció en la pantalla. ¿Sigues viendo a tu misteriosa invitada? Ten cuidado, cuerdo. Algunos fantasmas muerden. William miró el mensaje, la mandíbula apretada. Si Olivia lo estaba advirtiendo, significaba que ya sabía algo. Y si ella lo sabía, ya estaba moviéndose contra Isabella. Se puso de pie de golpe, la determinación endureciendo su mirada. Había pasado la vida destruyendo competencia, revelando mentiras, desmantelando amenazas, pero esta vez no estaba seguro de quién era el enemigo. Solo sabía que Isabella no era la mujer que fingía ser. Y aún así, no podía evitar querer protegerla. La noche siguiente, la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, lavando las calles con plata y tristeza. Los relámpagos rasgaban el cielo como una cicatriz, y las paredes de cristal de la mansión de William temblaban con cada trueno. Dentro, el ambiente era igual de pesado. Él estaba junto a la chimenea, la carpeta con el pasado de Isabella abierta sobre la mesa a su lado, prueba silenciosa de una verdad que había destrozado todo lo que creía saber. La había llamado, pidiéndole que viniera. Su voz había sonado calmada, casi suave, pero debajo de ella se sentía una tormenta que Isabella había percibido incluso al otro lado del teléfono. Y ahora estaba allí, de pie al borde del salón, empapada por la lluvia, con los ojos imposibles de leer. William se volvió hacia ella lentamente, su expresión una mezcla de ira, confusión y algo mucho más profundo. Así que era cierto, dijo con voz baja pero cortante. Eres Isabella Hayes, la hija del hombre cuya compañía mi familia destruyó. Ella no lo negó. Su silencio fue confirmación suficiente. Tenía derecho a saberlo, continuó él, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. Entraste en mi vida, en mi casa, fingiendo ser otra persona. ¿Por qué, Isabella? ¿Qué querías de mí? ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Mi nombre? Durante un largo momento, ella no dijo nada. El fuego crepitaba suavemente entre ellos y, afuera, el trueno volvió a retumbar. Entonces dio un pequeño paso hacia adelante, rompiendo el silencio con una voz apenas audible. Quería justicia, dijo en voz baja. Pero en algún momento olvidé cómo se veía la justicia. Los ojos de William se oscurecieron. ¿Justicia? ¿Crees que esto? Hizo un gesto entre los dos, ¿es justicia? No, susurró ella. Creo que es castigo. Para los dos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, dolorosas y verdaderas. Finalmente, ella lo miró a los ojos, y por primera vez, él vio la verdad desnuda en su mirada, no manipulación, no rabia, sino dolor. Mi padre era un buen hombre, William dijo, con la voz temblorosa. Construyó Hayes y Carter desde la nada. Pero cuando llegó el escándalo, tu compañía, tu padre, aprovechó el momento para comprarlo todo por migajas. Lo perdimos todo de la noche a la mañana. Lo perdí a él. No soportó la humillación, y una mañana, lo encontré muerto. Sus palabras lo atravesaron como una cuchilla. Quiso hablar, defenderse, decir que no lo sabía, pero la culpa lo dejó sin voz. Me prometí que haría pagar a los Lancaster, continuó ella, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Que te haría sentir el mismo vacío que yo sentí.
Así que esperé. Pliny. Y cuando volví a ver tu nombre, aproveché mi oportunidad. William dio un paso más cerca, su tono suavizándose a pesar de sí mismo. ¿Y funcionó? ¿Te sientes vengada? Ella lo miro. Los ojos brillantes. No. Porque entre odiarte y conocerte, me di cuenta de que ya no podía odiarte. Siguió un largo silencio. La lluvia golpeaba más fuerte contra el cristal, y la luz del fuego parpadeaba entre ellos. William sintió su corazón retorcerse, atrapado entre la ira y la ternura, respiró hondo. Debiste habérmelo dicho, dijo al fin. No podía, respondió ella. Porque en el momento en que lo supieras, te perdería, y lo único más doloroso que mi pasado era la idea de perder a la única persona que me hizo olvidarlo. Su voz se quebró, y él acortó la distancia entre ellos, su expresión suavizándose. Por un breve instante, el mundo desapareció, solo estaban ellos, dos almas rotas en medio de las ruinas de todo lo que habían perdido. Pero entonces, otra voz interrumpió el momento. Vaya, dijo el tono frío de Olivia desde la puerta. ¡Qué conmovedor! Ambos se giraron. Olivia estaba allí, una sonrisa cruel curvando sus labios. Había estado escuchando. Lo había oído todo. Tienes talento, Isabella se burló. Engañaste a William igual que a todos los demás. Pero se acabó. Ya filtré tu historia a la prensa, tus mentiras, tu falsa identidad, los crímenes de tu padre. Mañana serás solo un titular. El rostro de William se endureció de inmediato. Olivia, no lo hagas. Oh, William, dijo ella con falsa compasión. ¿La defiendes? A la mujer que vino aquí para destruirte. Antes de que él pudiera responder, Isabella dio un paso adelante, su voz firme a pesar de las lágrimas. No, Olivia. Déjala, dijo con calma. Quizás ya es hora de que el mundo sepa la verdad, sobre mi padre y sobre el tuyo. Olivia se quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Isabella sostuvo su mirada. ¿Crees que no investigué tan bien sobre ti? Sé lo que tu familia le hizo a la mía. Tu padre y el de William fueron socios en la adquisición, y cuando todo salió mal, culparon al mío para proteger sus nombres. Ustedes construyeron su imperio sobre nuestras cenizas. El rostro de Olivia palideció. Mientes. Ojalá lo hiciera, susurró Isabella. Pero algunas verdades no mueren solo porque la gente las entierre. William las miró a ambas, sintiendo el peso total de la revelación. El imperio que había heredado, la fortuna de la que tanto se había enorgullecido, todo se había construido sobre la traición. Su silencio dijo lo que su corazón no pudo. Estaba avergonzado, la máscara de Olivia finalmente se rompió. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió, sus tacones resonando sobre el mármol hasta que el sonido desapareció por completo. Durante un largo rato, ninguno habló. El fuego se fue apagando, la lluvia se suavizó, y el peso de los años pareció aligerarse, aunque solo un poco. Isabella se volvió hacia él, con el rostro cansado pero en paz. Ahora ya sabes todo, dijo suavemente. No me digas nada, William. Tal vez este sea el momento de desaparecer, para siempre esta vez. Pero William negó con la cabeza lentamente. No, dijo, acercándose. Ya has perdido demasiado. Quizás ha llegado el momento de que alguien se quede. Ella lo miró, la incredulidad brillando en sus ojos. Él levantó la mano y con suavidad apartó la última lágrima de su mejilla. No podemos cambiar el pasado, Isabella dijo. Pero tal vez podamos evitar que arruine lo que nos queda. Una débil sonrisa tembló en sus labios. La tormenta afuera comenzó a disiparse, y los primeros rayos del amanecer se filtraron entre las nubes, suaves, dorados, indulgentes. Se quedaron allí en silencio, dos almas que por fin habían dejado de huir, con las últimas brasas del fuego reflejándose en sus ojos. Y por primera vez en años, ambos sintieron algo que ni la venganza ni la fortuna les habían dado jamás: paz.